Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué muy bien. tal, Janina? Estamos esta tarde emitiendo nuestro espacio habitual denominado Desde el Paralelo 10, que es un espacio emitido desde la Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del programa Articulación de Saberes, orientado básicamente a conocer lo que hacemos en nuestra facultad, lo que nuestras académicas y académicos realizan en distintos campos y en distintos ámbitos disciplinarios de nuestras maravillosas ciencias sociales. Esta tarde ustedes notarán que nuestro escenario es un poco más eh, si se quiere, novedoso, distinto a los escenarios que veníamos presentando en los programas anteriores. Y es porque debido a las maravillas de las nuevas formas de comunicación, de las tecnologías, tenemos la posibilidad en estos momentos de estar conversando desde Heredia, desde el campus Omar Dengo, desde la Facultad de Ciencias Sociales específicamente, hasta la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra Santa Cruz de Guanacaste, obviamente, ¿verdad? Donde se encuentra nuestra querida académica de la Escuela de Historia, Janina Pizarro, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque este programa lo van a ver en distintos momentos del día quienes se logren incorporar a él. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para los que nos escuchen y el horario a comodidad. Pues nada, primero agradecer el espacio a usted y a la facultad y también nada, a todos los que nos ven y también nos escuchan a través de este espacio. Bien, como dije en la presentación del espacio, desde el Paralelo 10 es un programa dirigido a conocer y a reconocer el aporte que hacen nuestras académicas y académicos en distintos ámbitos de su quehacer, de su trabajo, de sus propuestas, de sus proyectos académicos, que son también proyectos de vida. Y bueno, empecemos por ahí. Siempre es importante saber con quién estamos hablando, de quién se trata, cuál es su campo de especialización. Janina Pizarro, vos sos historiadora, pero tenés especialidades también, ¿cierto? Sí, 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 así lo es. Soy historiadora de la facultad y de la Escuela de Historia desde hace muchos años atrás y me he especializado primero en los estudios agrarios, luego en la historia ambiental y de ahí, no sé, todas las temáticas y problemáticas de investigación me empujaron también a reubicarme en la historia social, ambiental y la historia del poder finalmente. Así que ha Mm. sido como un híbrido muy interesante en el que la sed de conocimiento me ha ido llevando a esa evolución paulatina. Ujú. Es muy interesante. ¿Por qué llegas vos a la historia, Janina? Qué te hizo identificar y seleccionar esa disciplina y no otras? Bueno, realmente es una cuestión, es algo muy subjetivo, es algo muy personal. Yo desde niña fui una niña que cuestionaba todo sinceramente. Y luego pasaron muchas cosas en mi vida. Sí tengo un recuerdo muy vago de cuando tenía unos 7 años que veía, por ejemplo, los arreos del ganado al frente de mi casa en Santa Cruz, que fueron desapareciendo poco a poco, y luego cómo llegaban los muchachos del barrio tiznados de carbón y no sabía de dónde venían. Eso por primera vez y me lo cuestionaba y preguntaba, sin embargo, pues evidentemente a una niña que le iban a poder contestar, ¿no? Lo segundo es que en mi adolescencia me preguntaba también por qué si Guanacaste es una de las provincias más grandes de Costa Rica y con grandes cantidades de recursos de materia prima y demás, ¿por qué tenía tanta pobreza y tanta desigualdad social? No, no lograba comprender.
Y eso me hizo Ujú. cuestionarme. Al principio he de admitir que estudié un año de administración de empresas aquí en la sede regional Chorotega, donde tuve como profesora a Carlos Cruz, de hecho, que nos llevaba a giras inimaginables, a comprender los espacios geográficos desde nuestro propio Guanacaste. Y claro, era problematizar y responder ciertas cuestiones que ya habían dado en mi cabeza. Y bueno, no, el segundo año me trasladé a la sede central y el objetivo era estudiar estudios sociales, pero finalmente llegué a historia, donde una vez que estuve en las clases introductorias me enamoré porque me explicaron de que la historia, pues los dos motores de interpretación son el tiempo geográfico, el tiempo y el espacio geográfico. Y de una vez se me encendió el foco y dije, esto es lo que me permite realmente, pues, encontrar respuestas a esas grandes preguntas que me iba formulado. Así que pasaron los años y de una vez empecé a investigar Guanacaste desde Heredia. Entonces siempre estaba ya estudiando, pero con los ojos posicionados en Guanacaste. Por tanto, lo primero que me dediqué a investigar era por qué Guanacaste dejó de ser el granero, uno de los graneros nacionales, ¿no? Y pues eso implicó investigar pues los cambios productivos que se fueron desarrollando desde la década del 40 hasta la década del 90, que respondían un poco de todo ese periodo de transformación, ¿no? Agrario en Costa Rica. Y nada, después, ya al final de la carrera, pasó un episodio muy interesante en mi vida. Digo ahora interesante porque realmente me hizo cuestionarme otras cosas de fondo. Y es que en ciertas partes de Santa Cruz empezaron a inundar y me hizo cuestionar en la maravilla perspectiva interpretativa de la escuela de historia, me hizo cuestionarme de qué estaba pasando desde el punto de vista ambiental, ¿no? ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Por qué incluso hasta mi casa se estaba inundando más? Y las respuestas las encontré en el Tempisque. Empecé a hacer trabajo de campo y lo maravilloso es que conversar con las propias personas me hizo ver que lo importante no era también solamente investigar de dónde venían esas crecientes inundaciones, era investigar sobre todo las causalidades y las transformaciones de ese espacio geográfico que románticamente lo habíamos visto como la gran bajura guanacasteca. Así me empecé a incorporar con territorios particulares de la cuenca media del río Tempisque y empujados especialmente y escuchando a esas personas es que definitivamente me quedé investigando las transformaciones ambientales de la cuenca media del río Tempisque y nada, que fue un proceso maravilloso donde yo no solamente comprendí las complejidades de otro Guanacaste que yo no imaginaba, sino que me permitió escuchar a esas personas, ¿no? A esas personas de abajo que investigamos, ¿no? Y que más bien se vuelven una pieza importante en nuestras investigaciones. Qué interesante, Janina. De verdad que, bueno, quienes estarán observando este programa seguramente coincidirán conmigo en que con cuánta pasión describís vos tu trayectoria, la forma en cómo entras la forma en cómo vinculás subjetividad, biografía, historia, territorio, espacio, ¿verdad? Todos esos elementos asociados. Y bueno, de verdad que es una invitación justamente para seguir escuchándote a lo largo de este programa, de esta conversación que estamos teniendo con vos aquí desde el Paralelo 10. Justamente te iba a preguntar, vos venís llegando a hacer tus estudios doctorales, entiendo, y contanos, bueno, a dónde hiciste tus estudios doctorales y cuál es el tema que estás trabajando en tu trabajo final de graduación. Bueno, realmente sí, vengo llegando de la Universidad Jaume I o Jaume I, que es en valenciano, perdón. Estuve en el programa de estudio doctoral de Historia y Estudios Contemporáneos con la tutoría de José Antonio Piqueras. Fue un proceso maravilloso, inimaginable para mí, donde no solamente fue ir a reaprender un montón de cosas, sino para identificar aquellas particulares de nuestra querida Costa Rica y de la región que investigaba con tanta pasión, ¿no?
Mi investigación ahora se ha ido tornando buscando otras respuestas en historia más social y historia más del poder, y ha sido cuestionar especialmente las bases o las causalidades de un movimiento político, del movimiento político regional, de la confraternidad guanacasteca, el primer partido político regional que tiene presencia en el Congreso Nacional, y que incluso su figura más importante, el doctor Francisco Vargas, pues se postuló a la presidencia, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, pero es un periodo realmente fascinante, donde hay un discurso muy higienista, muy a tono con las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, donde gran parte de las causalidades de las enfermedades también tienen que ver, y no lo estaba buscando, pero tienen una base hídrica que para mí fue increíble descubrirlo, porque muchas de las enfermedades venían por infecciones que se tomaban del agua, por la calidad del agua, ¿no? Y es algo que no nos cuestionamos hoy por hoy, ¿no? Y realmente que tiene que ver cómo funciona el poder. El poder en una región que se ha romantizado tanto, ¿no? Como el Guanacaste, pero que realmente el Guanacaste es una media luna fértil, donde desde la época colonial, pues ha tenido grandes propietarios que sigue sosteniendo, y como que es bastión, ¿no? Es bastión no solamente del poder regional, de caciques de pueblo, pero también del poder nacional, que ha sido muy apasionante. Claro, más contemporáneamente, porque si nos vamos a la historia, también tiene que ver con el sur de Nicaragua. Esos propietarios del sur de Rivas que bajan evidentemente como un proceso de colonización natural desde la época colonial, apropiarse de esos espacios y haciendo pues un espacio de transición entre el sur de Nicaragua y Cartago. Estamos conversando, para quienes nos están observando y recién se unen a la transmisión, recién ingresan a nuestras plataformas de la facultad, tanto en nuestro canal de YouTube como la página de Facebook, con la académica de la Escuela de Historia de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, Janina Pizarro. Nos ha hecho un resumen bastante detallado, pero también con mucha intensidad y mucha pasión sobre su ingreso al tema, primero a la historia y también a esto último que nos ha comentado sobre la historia social y la historia ambiental. De esta manera vamos pasando a la segunda parte del programa, Janina, si te parece, que tiene que ver con ese tema a fondo, con ese tema de profundidad que queremos desarrollar con vos. Tal vez empezando justamente por ahí, por reconocer de qué se trata la historia ambiental, qué estudia y bueno, y cuáles son sus aportes, digamos, a la disciplina. Yo quiero empezar con un ejemplo tal vez un poco, ¿verdad? Bastante sencillo o cotidiano. La gente, para seguir en Guanacaste, ¿verdad? La gente verá esas grandes extensiones de terreno y esas grandes llanuras y verá eso, nada más, grandes extensiones de terreno, grandes llanuras, por ahí grandes cantidades de ganado, etcétera, y verá solo eso. Y de ahí viene esa visión romántica del Guanacaste, ¿no? Sobre todo de la bajura, la verdad, esa visión o esa percepción idílica ¿verdad? De Guanacaste así. Pero justamente uno entendería que la historia ambiental justamente se encarga y la historia del poder, esto que vos nos has contado, se encarga de desmitificar un poco esas visiones preconcebidas sobre los espacios, los territorios y los actores sociales sobre ellos. Entonces, bueno, te digo este ejemplo, pero podemos usar muchos ejemplos de la vida cotidiana en donde uno puede ser que vea algo y resulta que la historia ambiental se encarga de decirte que no es así. Pensaría yo. Sí, sí, sí. Pues nada, la historia ambiental en los últimos años se ha convertido en una posibilidad franca para reinterpretar pues los espacios geográficos, ¿no?
con sus naturales procesos de transformación, porque prácticamente pues permite interpretar la vinculación del ser humano con eso que está ahí, con su espacio inmediato, en esa vinculación de uno a otro, viendo las transformaciones que ocurren y sobre todo también evidentemente cómo se ve influido por donde vive. Realmente es apasionante porque en el pleno siglo XXI es más que obligante con los problemas ambientales que tenemos a nivel global, sobre todo no solamente verlo en esas totalidades, sino también los espacios locales y nacionales de qué ha pasado. Y una de las cuestiones que aporta maravillosamente la historia ambiental es que evidentemente nos posibilita ver las transformaciones de cómo se ha ido transformando ese ambiente que prácticamente se ha romantizado mucho, ¿no? Pero que realmente siempre ha estado ahí y ha estado ahí al servicio del ser humano. En la escuela de historia es fundamental definitivamente siempre mencionar la base de los estudios agrarios, que sin duda permiten ahora también reinterpretar las consecuencias, ¿no? de todos esos avances técnicos y incluso tecnología tradicional que servían para el sistema, los sistemas de producción, ¿no? Sin embargo, ahora lo que también nos visualizamos son las externalidades, los conflictos que pasaban de por medio. Y realmente si vemos, no solamente si la definimos de esa forma, podemos decir que dentro de los logros es reconocernos las grandes problemáticas que tenemos en el siglo XXI. Y que vamos cargando desde hace muchas décadas atrás, ¿no? Ahora ha sido la forma o el momento para verlo, pero realmente pues hace mucho tiempo pues vienen funcionando, reconocerlo, tomar medidas y tratar de atenuarlo, por supuesto, ¿no? Generando programas de educación ambiental, siempre con la academia y el perfil pedagógico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los aportes? Yo creo que los aportes han sido maravillosos. Lo primero, la Universidad Nacional nos ha posibilitado no solamente investigar, de buscar causas de qué ha venido pasando, de también ver los procesos complejos, ¿no? Sino también vincularnos con comunidades. Y en eso ha sido maravilloso porque al menos en el programa ya le preciso, en el programa del Observatorio de Historia Ecológica y Ambiental, que desde hace años venimos trabajando, pues realmente nos hemos vinculado con comunidades, hemos también tenido académicos de otros lares, tratando de, pues, hibridar, ¿no? Experiencias, etcétera. Pero eso ha dado motivo a investigar sin número de temáticas y problemáticas ambientales en nuestro país, ligarlo con las comunidades, como le digo, y tratar de visualizar cómo colaboramos en la sociedad costarricense, porque no solamente es investigar, sino también aportar, ¿no? Siempre, como le decía anteriormente, pues escuchando a la sociedad. Resulta muy provocador, Janina, preguntarte por las herramientas de trabajo en historia ambiental. ¿A qué recursos o qué herramientas apela un historiador de esta rama, digamos, de la historia ambiental para desarrollar su trabajo, ¿verdad? Porque siempre es importante como reconocer la caja de herramientas, ¿verdad? Del investigador o de la investigadora. En este caso, ¿cómo nos podés detallar vos o describir qué es una caja de herramientas de alguien que se dedica a la historia ambiental? Bueno, muy bien, esa es una muy buena pregunta, ¿sabe? Cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, me lo cuestionaba y decía, ¿en qué me he metido? Decía yo. En aquel momento que empezaban a surgir, ¿no? Los estudios de historia ambiental, porque realmente el historiador ambiental, dependiendo de las problemáticas que trate de investigar, pues tiene que echar mano no solamente a diversidad de fuentes, tiene que tener una experiencia de base definitivamente, pero también definitivamente no puedo obviar las interpretaciones interdisciplinarias, porque aquí evidentemente necesita conocimientos básicos en ecología, necesita conocimientos básicos en biología,
en ciencias forestales, en mi caso también necesité mucho de las ciencias agrarias, de la geografía, de la economía, de la sociología, de la antropología, de la etnología, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien el perfil, creo que cada quien se lo construye, ¿no? En dependencia de lo que quiere investigar. Pero sí, en mi caso particular, digo, para mí fue maravilloso reinterpretar muchas fuentes históricas que se utilizaban para la historia económica y darle la vuelta y tratar de interpretar lo ambiental. Reconozco que ir al archivo cada vez era una posibilidad franca e inimaginable para reconocer no solamente esas actividades económicas, sino también las externalidades. Y a partir de ese momento lo crucé muchísimo con el trabajo de campo. Para mí es fundamental el trabajo de campo y las entrevistas. Y también eché mucho mano a fuentes geográficas, desde lo que había en el INEC, con los mapas censales que tienen un gran detalle en diferentes temporalidades de tiempo, hasta los mapas de fotografías aéreas también del Registro Nacional de Instituto Geográfico Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro que en la historia tenemos los censos agropecuarios que también dan indicios de los cambios ambientales. Tenemos también pues los anuarios estadísticos que también explican un poco cuantitativamente de las circunstancias. Tenemos fotografías, tenemos descripciones de viajeros para la época colonial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí creo que más bien es el papel de triangular, ¿no? De triangular esas fuentes, establecer técnicas en específico para tratar de obtener pues, las variables fundamentales que son dentro de la investigación y tratar de dar respuesta a las interpretaciones o las problemáticas que se formulan. Vean, quienes nos están escuchando y viendo en esta emisión de este programa desde el Paralelo 10, como en un espacio de tiempo tan corto, tan limitado, logramos acceder justamente a conocer lo que se desarrolla en un campo específico, en un campo de especialización específico de la historia, ¿no? Y tal vez lo que nos ha comentado Janina en todo el programa resuena mucho el tema de la historia como una disciplina viva, ¿verdad? Y una disciplina actual, ¿verdad? Pareciera paradójico lo que estoy diciendo, pero no lo es, digamos, es justamente reconocer esas potencialidades y esas capacidades que tiene la disciplina para poder entender el presente con las herramientas y los recursos teóricos, epistemológicos, metodológicos de esas líneas de tiempo que van construyendo espacio y justamente tiempo. La otra área que no quiero dejar pasar que nos describas o que nos contes un poquito más, Janina, es el tema de la historia del poder, porque me parece que es fascinante, inclusive para entendernos hoy en el siglo XXI, en esta segunda década tan compleja, tan distópica que nos tocó vivir a todos y todas. Pero bueno, contarnos un poquito más sobre eso y cómo se desarrolla, digamos, alguien en esa especificidad. Pues realmente a mí, como le digo, llegar a la historia del poder fue tratar de responder otras preguntas, ¿no? Que se van desarrollando encadenadamente. En el caso para mí de Guanacaste me ha parecido fascinante, hay grandes interpretaciones sobre la historia de Guanacaste, pero yo empecé a cuestionarme algunas otras, ¿no? Lo primero es que me llamaba la atención, o me llama todavía la atención, de que, bueno, la élite del poder, pues siempre del Valle Central, pues ha tenido interés, ¿no? En Guanacaste. Y realmente, pues sí, o sea, son grandes en el pasado, si vamos a hablar de la media luna fértil, de la cuenca media del río Tempisque, pues tuvieron grandes propietarios que evidentemente se incorporaron muy bien al mercado interno costarricense, que generan una serie de transformaciones, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial y especialmente en la época de crisis de la década del 30.
generando un mercado hacia Costa Rica, un mercado seguro en un contexto evidentemente pues de grandes desequilibrios económicos, donde era necesario abastecerse localmente. Esa élite evidentemente pues tiene una Janina, repercusión en perdón, política. tuvimos tuvimos un brinquito de electricidad acá y te perdimos un minuto. Y Okay. para no desvincularnos del programa, tal vez volver otra vez, la idea hasta donde te pudimos seguir es el interés que tienen las élites del Valle Central por Guanacaste. A partir de ahí empezamos a tener algunos quiebres en la comunicación. A ver si podemos retomar la idea. Claro, realmente sí, y lo que llama la atención, o en mi caso particular, lo que me fui encontrando con las fuentes, es cómo a partir de cierta legislación nacional, a finales del siglo XIX, pues evidentemente pues hay un ingreso paulatino, ¿no? De propietarios del Valle Central a Guanacaste, y también tiene que ver con extranjeros, todos con estrategias distintas, ¿no? De cómo manejar su hacienda ganadera, que eso nos posibilita ver cómo es la relación social, ¿no? Dentro de esos espacios geográficos locales, pero también llama la atención cómo se establece una relación o vínculos con lo político a nivel local y también a nivel regional, de tal forma que, por un lado, están los propietarios que establecen diferentes estrategias para, como le digo, para llevar sus negocios, y está luego el poder local, ese poder local que casi siempre se va repitiendo, siempre es el mismo representante, los dos representantes por Guanacaste, que ya está como concertado y que tiene representación en el Congreso. Es algo como que nos empieza a resonar en nuestra época contemporánea, ¿no? Y nada, dentro de ese cansancio, dentro de esas cuestiones, es cuando irrumpe evidentemente el Partido Confraternidad Guanacasteca, con tradiciones políticas muy diferentes, como por ejemplo las cabalgatas, que en esas cabalgatas eran normal más bien ir a los centros del pueblo, pero también a los grandes hacendados, ¿no? De hecho, hay una cuestión que yo no lograba entender, está el álbum fotográfico del expresidente Alfredo González Flores, cuando va pasando por diferentes partes de Guanacaste, incluyendo pues las grandes haciendas ganaderas, ¿no? Que eso realmente hay que reinterpretarlo. Incluso creo que hasta la década del 40, la gran queja a nivel de político era que las campañas políticas estaban basadas en el consumo de licor, en los grandes bailes con marimba en Guanacaste, que era principalmente pues algo muy populista. Siempre hay una irrupción con la guerra del 48, donde me llamó muchísimo la atención visualizar de que más allá, incluso con entrevistados, hay una ausencia de la masculinidad guanacasteca a participar dentro del conflicto. Y eso es una gran mayoría. La mayoría, y asociándolo con las interpretaciones de historia ambiental, se interna literalmente en la montaña, evadiendo el conflicto. Y finalmente son unos cuantos que se quedan en el combate. Y de eso realmente lo interesante que tiene a nivel de poder, y se lo podemos ver, es luego cómo se establece una estrategia más o menos clientelar en el que se da una política de distribución de tierra, que era la gran necesidad, ¿no? Aquel discurso del gran hacendado que no daba tierras, o sea, que no le daba posibilidades de producción a los de abajo, y más bien se genera todo un discurso político ya cuando se encamina el Partido Liberación Nacional, donde el campesino pues va a tener su tierra, se establecen ciertos sistemas para la producción agrícola, o sea, colonias agrícolas y demás, y realmente es también un periodo histórico donde desde la historia agraria pues ya habíamos logrado visualizar de que se empieza a modernizar la agricultura costarricense, y también pues donde el campesino logra tener un espacio preponderante, ¿no? En esa construcción de ese Estado nacional. Entonces para mí ha sido muy interesante reinterpretar todo lo anterior, pero visualizando esas tradiciones y sobre todo las estrategias, ¿no? Que siguen esos grandes propietarios, y los inimaginables conflictos que se van desarrollando de forma distinta en los espacios geográficos, pero que también tienen resonancia en la política costarricense.
Bien, Janina, ha sido maravillosa esta conversación, de mucho aprendizaje. Yo espero que quienes nos hayan eh, escuchado y visto en la emisión de este programa del Paralelo 10 hayan, pues, les haya quedado resonando algo, mucho o todo de lo que dijiste, de lo que nos contaste, de lo que nos compartiste, donde vinculaste tu experiencia personal, tu biografía, con las herramientas maravillosas que tiene la historia social, la historia ambiental y la historia del poder. Ha sido una clase, digamos, básicamente lo que hemos tenido con vos en esta emisión. Yo agradezco mucho el que nos hayas acompañado, el que hayas sacado tiempo de tu trabajo académico allá en Guanacaste. Como siempre, agradecerle a los amigos y amigas de la Facultad de Ciencias Sociales, a nuestros académicos, académicas, a nuestras compañeras administrativas, administrativos y también, obviamente, a quienes nos debemos, que son los estudiantes, las estudiantes, por acompañarnos en estos espacios. También agradezco a mi equipo de producción en este esfuerzo, a Mariana Ramírez, quien es la productora general, la compañera con quien desarrollamos este trabajo, y al equipo de apoyo, a Gisela Rojas y José Mario Paniagua, que siempre están presentes apoyando detrás de cámaras. Algún día los entrevistaremos, conversaremos con ellos también sobre su experiencia en esta etapa de comunicación. Janina, ofrecerte todo mi agradecimiento y bueno, y pues encantado en que hayas venido a conversar con nosotros desde el Paralelo 10. No, muchísimas gracias, Guillermo, sobre todo pues tomar mi voz y no agradecidísima, perdón, también con el público que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperen otra emisión desde el Paralelo 10 próximamente con alguna otra persona académica de nuestra facultad. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.